Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 1674/2014 con Sofía Treviño. Sofía, muy bienvenida, y Ana María Ibarra. Gracias por acompañarnos, ya nos han acompañado en otras ocasiones, es un gusto tenerlas aquí en el programa. Este caso, el amparo directo en revisión 1674, nos va a permitir discutir un tema delicado, un tema de esos que a veces hay que ser muy cuidadoso, como muchos de los que llegan a la Suprema Corte. Tiene que ver con la convivencia entre padres e hijos después de un divorcio, la disolución del vínculo conyugal y cómo queda el derecho de convivencia entre los padres y sus hijos menores de edad. Y también la consecuencia que a veces esta disolución del vínculo conyugal, junto con otros hechos, puede traer, que es la pérdida de la patria potestad. Para entender esto, pues además de darle la bienvenida nuevamente a nuestras invitadas, le pido a Sofía Treviño, por favor ayúdanos a entender los hechos. ¿Cómo es que surge el caso y cómo llega hasta la Suprema Corte? Por favor. Claro que sí, me parece que los hechos de este caso son hechos que han de ser comunes, ¿no?, en la realidad de las familias. Y lo que sucede son dos personas que tienen dos hijos. Después de un tiempo se separan, dejan de vivir como en unión bajo un mismo techo, a eso me refiero. El papá se sale de la casa, la mamá continúa viviendo en la casa con los niños y los niños de vez en cuando tienen visitas con el papá, pero no hay ningún procedimiento judicial involucrado, sino pasan cierto tiempo bajo ese como régimen, esa manera de manejar la relación entre los papás y los hijos. Y resulta que en una de estas visitas hay un incidente con uno de los niños, el mayor es un niño y una niña, y parece que hay un problema de quemadura que sufre uno de los niños, el niño. Y, quemaduras graves, ¿no? Quemaduras de tercer grado. Y parece que hay ahí problemas en la supervisión que llevó a cabo el papá de los niños cuando estaban con él. Y bueno, parece que la relación se deteriora con el padre. De hecho, el padre tiene un tercer hijo con otra persona. Y la mamá decide demandar el divorcio, solicitar alimentos y además tener la guarda y custodia de los niños, que se decrete a su favor, y continuar con que se establezca un régimen de visitas, ¿no? Todos estos hechos que narraste antes, ¿es durante el matrimonio todavía, entonces? Sí, ellos todavía permanecen casados. Ella demanda el divorcio y dentro del juicio de divorcio tiene que resolverse temas sobre pensiones alimenticias y temas sobre qué va a pasar con los niños que son menores de edad, ¿no? El juicio tiene ahí varios ahí como intricados, o sea, vaivenes ahí procesales, pero finalmente el juez de primera instancia decreta la pérdida de la patria potestad del padre, dado que considera que él habla como de abandono emocional y también como falta de cuidado y atención hacia sus hijos, que él afirma ha sido probado durante el juicio, y decreta la pérdida de la patria potestad y ordena las visitas, crear un régimen de visitas, porque bajo criterio de la Corte, el hecho de que pierdas la patria potestad no quiere decir que se limite el derecho o que deje de existir el derecho a las convivencias, porque resulta que ese derecho no es solo derecho de los padres, sino también de los hijos, ¿no? Y esta sentencia, este caso se va a apelación y la sala lo que dice es: estos niños ya no son tan niños, estos niños ya son adolescentes, entonces el régimen, en tanto es su derecho, ellos podrán determinar si es que quieren o no convivir con su padre. ¿Por qué? Porque el juez considera que bajo las circunstancias del caso, lo mejor es que sean ellos mismos los que decidan. El padre, en contra de esta sentencia, se va a amparo y es así como el juicio llega a la Corte. Muy bien, gracias Sofía por ayudarnos a entender esto. Ana María, tú has estudiado, pues no de ahora, de hace tiempo ya, te has venido especializando en temas de derecho de familia, y quiero que nos ayudes a entender esta figura de la patria potestad, porque es un concepto que se maneja entre abogados,
pero no estoy seguro que todas las personas que están viendo el programa estén al tanto del alcance de esta institución. Ayúdanos a entenderla, por favor. Sí, y como decía Sofía, a lo mejor la gente no está como al tanto de la institución, pero seguro que la ha escuchado o alguna vez se ha visto como involucrada, ¿no?, en este tipo de cuestiones o alguien cercano a ellos. Teníamos unos datos, por ejemplo, escandalosos para dimensionar la cercanía del derecho a familia con la gente, ¿no? Que el 40% de los asuntos que se resuelven en la Ciudad de México son materia familiar. 40%. 40%. O sea, del total. Frente a 8% penal. O sea, para que dimensionemos No, bueno, la ese importancia. dato está buenísimo. 40% de los juicios que resuelven los tribunales locales. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y en el país es alrededor de 38%, 42% dependiendo del estado. Pero frente a juicios, por ejemplo, mercantiles o juicios civiles en general, la mayor proporción de los juicios que resuelve la justicia local es familiar. De ese tamaño. De ese tamaño. Sí, bueno, sí, sí. Caramba. Pues, entonces, seguro, tal vez no conocen ampliamente la figura de patria potestad, pero seguro que la han escuchado. Y es interesante la evolución que ha tenido esta figura en la Suprema Corte, ¿no? Porque cuando hablábamos de patria potestad hablábamos como de un poder, ¿no?, que tenían los padres sobre los hijos. Y así es como está dispuesto en la mayoría de los códigos, si no es que en todos los códigos civiles del país, se habla de la patria, del poder, de la potestad que tienen los padres sobre los hijos. creo recordar que esto viene del derecho romano, ¿no? O sea, ya en el derecho romano Sí, se del ve. pater familis. Exactamente, o algo, esa algo figura así. de autoridad al interior de, que por cierto también con un sesgo de género, Claro. que ahorita sí. seguramente ya no tiene, pero en ese momento No, todavía lo tiene. todavía O sea, dirías que todavía no, lo tiene, me no está, parece- pero ya me hay parece que sí. pero hay un principio de igualdad entre hombre y mujer y criterios de no discriminación por razón de género. Pero que no han permeado todavía en las instituciones familiares, ¿no? O sea, no han permeado que tenemos los códigos familiares del siglo antepasado y esta figura que para mí sí es problemática, porque ahora voy a explicar cómo ha sido como reformulada por la Suprema Corte, pero que sigue teniendo esta connotación de poder, de propiedad, ¿no? y una connotación también machista o patriarcal. O sea, esta era la visión, que el padre, el proveedor, decidía lo que pasaba al interior de la familia. Una especie de poder al interior del total, grupo, de la comunidad. ¿no? Y que lo que pasa en la familia era algo privado, ajeno al interés del Estado. Y con este tipo de normas es con las que la Suprema Corte ha tenido que lidiar a la luz o en contraste a los derechos que prevé la Constitución. Y entonces ha tenido como que maniobrar para darle otro contenido. Y entonces ha dicho, a ver, la patria potestad ya no se puede seguir entendiendo como un poder de los padres sobre los hijos o solo como derechos de los padres sobre los hijos, sino que es una cosa de doble vía, de derechos y obligaciones, donde también los hijos tienen derechos. Y yo creo que la mejor manera de entenderlo es como con esta figura, o esta reconceptualización que yo creo que ojalá algún día avancemos, que es la responsabilidad parental. Bueno, la Corte ha avanzado en eso. La Corte ha avanzado, pero no le ha cambiado la etiqueta. Y me parece que también es importante cambiar, bueno, y tal vez la Corte no lo puede hacer, ¿no?, sino el Poder Legislativo, exacto, cambiar de etiqueta a esta figura de patria potestad por la responsabilidad parental. Y lo que ocurre en esta figura de responsabilidad parental, pues es más bien sí una serie de... los padres no tienen derechos sobre sus hijos, tienen una responsabilidad frente a sus hijos. Y los hijos tienen derechos frente al Estado y frente a los padres, ¿no? Entonces creo que a esa evolución o ese contenido distinto es el que le ha dado la Suprema Corte a la figura de patria potestad. Y a partir de ahí, pues todas las relaciones de guardia y custodia, alimentos, visitas y convivencias, pues se cambia, porque ya no es que los padres tengan este poder sobre los hijos, sino más bien tienen obligaciones y responsabilidad frente a los hijos. Ahora, te pregunto, porque lo hemos platicado con Sofía, contigo, Ana María, en esta reconceptualización, ya no es aquella visión del derecho romano, ni aquella visión del siglo XIX, ni siquiera aquella visión de los códigos. La Corte, la primera sala ha venido trabajando en sucesivos precedentes para esta definición que tú nos estás aportando. ¿Tiene relevancia o no, te pregunto,
el concepto de interés superior del niño. Es un concepto, lo hemos platicado mucho, en otros programas lo hemos discutido, hemos intentado comprender su alcance, lo hemos intentado dotar de contenido, dado que es un concepto jurídico indeterminado, pero en este punto concreto de patria potestad, en esta reconceptualización, te pregunto, ¿le ves alguna relevancia al interés superior? Claro, yo creo que es el principio que viene a cambiar el entendimiento de la patria potestad, ¿no? Porque viene a entender que los niños no son solo objeto de tutela o sujetos de protección, sino que son sujetos de derechos. Y entonces, como son sujetos de derechos, tienen algo que es oponible incluso frente a sus padres. Entonces, esta relación que se da en esa tríada Estado, padres e hijos, pues los niños y el interés superior del niño es como el eje que va a guiar estas relaciones, porque el interés, lo que se tiene que proteger en primera instancia, pues es los derechos e intereses de los niños. Y en ese sentido, si lo que se tiene que proteger, como muy bien lo afirmas, es el interés de los niños, tiene lógica que la patria potestad ya no sea vista como un derecho solo de los padres a imponer su voluntad sobre los hijos. Así es, todas estas instituciones al final vienen a ser como medios para proteger a los niños, para garantizar de la mejor manera el ejercicio de sus derechos. Sofía, pero la patria potestad se puede perder. Y creo que ahí también hay una reconceptualización que la Corte hace. La sentencia aborda este tema. Se pierde la patria potestad, pero ¿como consecuencia de qué? ¿Qué es? ¿Es una sanción? ¿Es una reprimenda para los padres irresponsables, los padres que no cumplen? ¿Cómo entender esto? Con la sentencia hay una parte que creo que hace una distinción entre cuando acaba la patria potestad, que a mí me parece que continúa con la trayectoria que hemos tenido en estos temas, avanza, y dice, acaba pues cuando él ya es un mayor de edad, cuando se emancipa. ¿Por qué? Porque ¿qué implica la patria potestad? Pues la posibilidad de los padres de tomar ciertas decisiones, ya sea sobre los niños o sobre sus bienes, por ejemplo. Sobre su patrimonio. Temas de educación, temas de educación religiosa, por ejemplo. ¿A qué escuela van? De dónde van a vivir, temas de... Estos son los derechos que tienen los padres frente a terceros y frente a los estados en relación con sus hijos, ¿no? La toma de este tipo de decisiones. Entonces, bueno, cuando un niño deja de ser niño, pues pierde la posibilidad de tomar esas decisiones, ¿no? No está sujeto a patria potestad. Ya no nos sirve de nada hablar de esto. Pero hay otra manera en la que termina la patria potestad o se pierde la patria potestad. Así es como tradicionalmente se ha entendido, y esto es cuando lo que dice la Corte en esta sentencia es cuando se pone en riesgo el bienestar de los niños, ya sea por actividades llevadas por los padres, pero se explica muy claramente que no se trata de una sanción, sino es ver cuál es el interés superior del niño en este caso, qué es lo que a él le conviene en los casos concretos, ¿no? Al entender la patria potestad en un sentido de responsabilidad de los padres, bueno, si no cumples con esas responsabilidades, pues entonces, por interés del niño, tu facultad de tomar estas decisiones se va a ver eliminada o limitada, ¿no? Pero no es un castigo a los padres. ¿Y por qué es importante entender que no es un castigo? Porque no queremos, o sea, esto no es el Estado regañando a la gente por cómo hace las cosas, ¿no? No hay necesidad. La vida es muy compleja y no hay necesidad de poner etiquetas ni de imponer como esta carga social, sino reconocer que el Estado debe de proteger a los niños, debe de protegerlos de sus padres, de los terceros y del propio Estado, ¿no? Tiene que establecer las condiciones para el desarrollo de los niños, y hay que como volver a pensar sobre todas estas reglas a la luz de esa visión. Ahora, esto nos permite además entender este tipo de temas a la luz de una óptica de derechos humanos y no solamente como una óptica moralista. Es decir, me imagino en esto que dices, el Estado regañando a los padres, me imagino un conjunto de funcionarios públicos elaborando una especie de manual del buen padre, del buen papá y de la buena mamá y pautas de comportamiento, casi de etiqueta, de cómo te tienes que comportar en relación a los hijos para que no venga la sanción de la pérdida de la patria potestad. Pero aquí cuando tú nos das este enfoque, Sofía, pues es un enfoque de derechos humanos. Al final es qué le conviene más a los niños para la salvaguarda de sus derechos, ¿no? Así debe ser entendido.
Sí, y yo creo que esto es como de la evolución de la que hablaba Ana, ¿no? Si históricamente, por ejemplo, en el siglo XVIII, los niños se tenían muchos hijos porque se entendía que los hijos eran mano de obra, ¿no? Queríamos tener muchos hijos porque era para la subsistencia de las comunidades, ¿no? Tuvimos una evolución de los tipos de familia y los cambios de concepción que se tenía hacia los niños, ¿no? Entonces, el primer cambio es hacia un estado como de bienestar, ¿no? El estado social, que entendía que tenía que intervenir para la protección de los niños, no exclusivamente para su protección, y es cuando se desaparece la idea de que es el padre el que tiene el poder y se hace, por ejemplo, preferencias por las mamás para casos de custodia, por ciertas visiones de cuáles eran las mejores condiciones para los niños, que tal vez no respondían a cosas como a criterios de igualdad, pero que evolucionó, ¿no? Y después de este criterio de bienestar, de ver a los niños como que se les tenía que proteger, entonces llegamos a este tercer momento, que es reconocer a los niños como sujetos de derechos. ¿Y esto qué significa? Es que no solo te voy a proteger, sino voy a reconocer que tú tienes esos derechos frente a tus padres, frente a tus hijos y que debes de poder ejercerlos. Bajo ciertas condiciones es posible, pero eso no quiere decir que no tengas capacidad de reconocer cuáles son tus intereses, cuáles son tus metas, qué es lo que prefieres, qué es lo que no prefieres. Y por eso es que el criterio que se desarrolla en esta sentencia sobre autonomía de los niños es que existe, ¿no? Mientras que bajo el paradigma anterior había que proteger a los niños, y sí nos interesa que los niños estén bien. O sea, los niños como objeto de tutela, decía Ana María, ¿no? Exacto. Ahora reconocemos además que tenemos que fomentar y poner las condiciones para el desarrollo de su autonomía. Oye, pero Ana María, en esto que dice Sofía, lo que estoy viendo es un cambio también. La sociedad ha ido cambiando. Hay concepciones de roles de género, por ejemplo, esto que decías, la guardia y custodia automática para la mamá, que también refleja un modelo de relaciones paternofiliales o maternofiliales y entre géneros. O sea, pero la sociedad ha ido cambiando. De repente, ¿te imaginas este tipo de temas hace 50 años? ¿40 años? Sí, difícil. Incluso ahora que platicaba Sofía como de esta evolución, pienso que esta evolución también ha sido dispareja, ¿no? Si nosotros vamos como a las comunidades indígenas o a comunidades donde siguen teniendo un número muy alto de hijos, no sé, siguen teniendo 8 hijos, etcétera, es interesante también el valor que tienen los niños o el peso que les dan a los niños, en cambio en las ciudades donde ahora cada vez se tienen una cantidad menor de niños, ¿no? Pero independientemente como esa evolución, digamos, más sociológica, pues también está como la evolución del derecho, ¿no? Y el reconocimiento de, independientemente de estas condiciones o del momento actual en el que nos encontremos, pues hay cosas, ahora consideramos no solo valioso, sino primordial el interés de un niño. Sí. Entonces, me parece que eso ha permeado ya en el derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, es como un parteaguas. Estamos hablando de cuántos años, porque No, la Convención de los la Derechos convención del es del Niño, 89. Bien poquito. Es muy, poco, ¿no? Digo, dentro de la historia del Claro, derecho, sí, porque a lo mejor quienes nos están viendo dicen, no, pues a lo mejor desde el derecho romano claro, sí. ya venía esto. ¿Por qué creen que resulta Pero que no, es muy reciente. Y esa realidad, tú decías, evolución sociológica y evolución jurídica, pero no son caminos de doble vía, es decir, no se van retroalimentando unos a otros también. No sé qué vaya exactamente. Digo, la propia Suprema Corte ha dicho, la familia como objeto de protección constitucional es un hecho sociológico antes que una definición normativa. Sí. Tenemos que ver a la sociedad. Entiendo que ese es el mensaje que la Corte pone en la mesa con ese tipo de sentencias, pero también veo que una sociedad que de pronto tiene cambios en lo normativo, en algunos códigos civiles, no en todos como quisiéramos, pero en algunos, y que tiene sentencias como estas, pues también viene una retroalimentación. Así es. No, creo que lo has expuesto muy bien. Creo que es una retroalimentación de doble vía, ¿no? Obviamente la sociedad empuja al cambio jurídico, pero el cambio jurídico también empuja al cambio social y bueno, si ya hay ciertos como consensos internacionales sobre cuáles son los derechos que se deben empujar en nuestras sociedades, pues lo ideal o lo óptimo sería avanzar hacia allá, ¿no? Y ojalá de forma pareja, porque yo creo que esta disparidad a la que te refieres también
existe dentro del propio país. Sí, sí. Creo que el país en totalmente. eso también es plural en un sentido negativo, yo diría. O sea, persisten muchos atrasos, ¿no? ¿No te parece, Sofía? Pues yo creo que desde la convención a hoy también ha cambiado mucho el debate, ¿no? Por ejemplo, esta visión que yo te platiqué, esta historia tan bonita de, bueno, antes los niños eran como mano de obra, luego los protegemos, ahora los reconocemos como sujetos de derechos, pues implica también esta diversidad cultural. O sea, parece que esta Y es una económica. historia Sí, sí, de sí. cierto grupo, pero no es una historia que reconoce las realidades de muchas otras Y personas. seguramente no es una historia lineal tampoco. No es una historia lineal y muchas veces el punto ciego de estos debates son temas, por ejemplo, de multiculturalidad, temas de identidades de género, temas complejos que son los debates de hoy. Los debates del 89, cuando se creó la convención, ya no son los debates que tenemos hoy. Entonces creo que es muy valioso como ver que las discusiones no están terminadas y determinar cuáles son los derechos de los niños no es una discusión que tendría que venir de una sola voz, sino que tiene que escuchar diversidad de contextos culturales y sociales que muchas veces se dejan como en la última parte de la discusión. Me da muchísimo gusto que hayan citado, ambas lo hicieron, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que además de ser el tratado de derechos humanos más ratificado en el mundo, no hay ningún otro que haya sido ratificado por mayor número de países, en la práctica jurídica, en este 40% de casos que se resuelven, o 30 y tantos a nivel nacional en derecho familiar, me parece que es también un tratado muy citado. No sé si bien interpretado o si bien aplicado, pero la gente invoca la convención, cosa que llama la atención, lo digo por esto, porque en México ustedes saben que la cultura jurídica no es muy pro tratados, o sea, somos más legicéntricos, diría algún autor español como Eduardo García Enterría, ¿no? Este administrativista. Como que volteamos a ver más nuestros códigos, nuestras leyes, pero en el litigio familiar la convención está presente. Se invoca, se cita, los jueces la invocan no estoy hablando de jueces de amparo, jueces del foro común. Vaya, en otras materias no pasa, es un punto de alegría por lo menos de esto. Si lo aplican bien o mal, no sé, pero por lo menos lo citan. No, es verdad, sí, sí. Ahí está, es de las más citadas, creo yo. No, y además tenemos en México pues una ley que es un reflejo, bueno, para seguir con esta idea de la legislación como centro de los debates, que es un reflejo de la convención, ¿no? Que es la Ley General de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que realmente es una legislación de avanzada. Claro, el problema es cómo después va aplicándose o permeando esa legislación al interior de cada uno de los estados del país. Pero vaya, tenemos una legislación muy bonita, la tenemos. No, bueno, y hay que Y aprovechar. criterios de la Corte también. Y en el conjunto de esa normatividad hay áreas de oportunidad. Por eso es importante conocerlos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Ana María Ibarra, con Sofía Treviño sobre este amparo directo en revisión 1674-2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestras invitadas sobre el amparo directo en revisión 1674-2014. A ver, les quiero preguntar, Sofía, Ana María, hay una pérdida de patria potestad, pero en las jurisdicciones inferiores se establece el derecho, que luego la sentencia de la Corte califica como un derecho fundamental, ¿sí? Un derecho humano, de visitas y convivencia, en este caso de los menores con el progenitor no custodio, el padre, en el caso concreto. Hablemos de este derecho. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué alcance tiene, Ana María? Sí, volviendo un poco a la discusión del bloque anterior, hablábamos de qué es la patria potestad, ¿no? Entonces, para aclarar un poco qué son visitas y convivencias, como que quisiera hacer una distinción entre patria potestad, guardia y custodia y visitas y convivencias. Sí, porque por favor. Normalmente todo esto está mezclado. Cuando se piensa en patria potestad, se piensa que abarca todo esto y no es así. Como ya decía Sofía, patria potestad es el derecho que tienen los padres a tomar decisiones sobre la vida familiar y sobre sus hijos, ¿no? Que ya decíamos, mejor llamémosle responsabilidad parental para hablar de una responsabilidad de los padres sobre sus hijos.
Pero la guardia y custodia es distinta a la patria potestad y lo que implica es quién se queda, también creo que la palabra lo dice, ¿no? ¿Quién se queda a cuidar a los hijos, a guardar, proteger a los hijos? ¿Con quién van a vivir los hijos? Esto sería la guardia y custodia. Y las visitas y convivencias pues se otorgan normalmente a la persona, al padre, que no se queda con la guardia y custodia, y entonces, pero que también tiene un interés y los hijos también tienen un derecho en convivir, en tener, los niños tienen derecho a tener dos padres, independientemente de las situaciones matrimoniales, de matrimonio, de divorcio que se hayan dado en la pareja, el niño tiene dos padres y tiene derecho a crecer, a convivir con los dos. Entonces, a través de esta figura es que se le da oportunidad al padre que no tiene la guardia y custodia de convivir con sus hijos. Y es interesante que en México pues no hemos evolucionado como a esto de guardia y custodia compartida, ¿no? Entonces ya no tendríamos que hablar de pues el padre, que normalmente quien no se queda con la guardia y custodia es el hombre, por muchas razones. Pero cuéntanos cómo funciona esa figura, porque yo creo que en México... Pues yo no he visto casos... O sea, muy... Lo que permite, al menos la legislación de la Ciudad de México, es que por acuerdo de los padres se crea un régimen conjunto, ¿no? Entonces, si los papás están de acuerdo, ellos pueden fijar las condiciones bajo las cuales el niño va a tener contacto con ambos padres. O sea, pero la asignación de guardia y custodia es de los dos. Uh-huh. Sí, Porque cuando esa hay es la diferencia, acuerdo. ¿no? Esto siempre que haya acuerdo entre Siempre los que haya acuerdo. Entonces, si hay acuerdo entre los papás, ellos fijan las condiciones bajo las cuales van a convivir. Si no hay acuerdo, es cuando hay intervención judicial, y en la legislación mexicana la intervención judicial necesariamente tiene que tener ganador y perdedor, que ese es como el debate que tal vez es el que tenemos nosotros, pero que en muchos otros lugares se ha superado para establecer una guarda y custodia compartida a través de intervención judicial. Pero te refieres a esto bueno, el clásico, ¿no? Digamos, lo voy a decir coloquialmente, Sí. pero es, ¿y quién se queda con los niños? Sí. En esa lógica hay un ganador y hay un perdedor, porque digamos, los dos papás, pues, en principio quisieran esa convivencia. Lo que ha pasado es que muchas veces ya, por ejemplo, se distinguen los temas de residencia de guarda y custodia. O sea, la guarda y custodia en otros lados no necesariamente significa guarda y custodia. O sea, el hecho de que viva contigo no quiere decir que la guarda y custodia es exclusiva tuya. Correcto. Hay como, puedes distinguir un régimen de dónde vive el niño, de quién toma decisiones y cuáles son las decisiones que se toman, dónde viven los papás. O sea, hay como muchas maneras de abordar estos problemas que nuestra legislación, la verdad, no flexibiliza, no posibilita como cuestiones innovadoras, porque normalmente la práctica tiende a ser reglada por estas como instituciones muy marcadas, ¿no? Es patria potestad, guarda y custodia, visitas, pero parece que hay muchas cosas en medio que podríamos... a lo mejor no hemos... Ajá. Y también hay muchos otros temas de cuestiones de género que están atravesados, que atraviesan todas estas discusiones, ¿no? Que implica el derecho de los niños a convivir con sus padres bajo casos de violencia familiar, ¿no? O sea, que implica, por ejemplo, si ya no hay una preferencia, que en la legislación mexicana todavía hay, pero si ya no hay una preferencia por la madre para casos de guardia y custodia, los poderes de negociación entre los padres en estos acuerdos previos pueden ser desproporcionados por cuestiones económicas, por cuestiones de género. O sea, como que hay muchos debates sobre estos temas que no estamos haciendo en nuestro país. Parece que hay mucha carne pendiente sobre estos temas que en muchos otros países, incluso en América Latina, han avanzado de manera muy importante. Pero estoy seguro que el trabajo que ustedes como expertas hacen y que el Centro de Estudios Constitucionales que tú encabezas, Ana María, está aportando mucho en esto, estoy seguro, y he leído cosas muy importantes que ustedes han publicado. Déjame aquí, Sofía, a ver, ¿por qué no nos explicas cómo funcionaría en la práctica una custodia compartida? Porque a lo mejor quienes nos están viendo dicen, a ver, ¿esto qué es? Y yo no dudo que a lo mejor nos esté viendo algún diputado, alguna diputada, y en aras de tu comentario diga, pues, alguna reforma legislativa o algo que hacer ahí. ¿Cómo funciona esto? Argentina, me gusta Argentina porque es el país donde podemos encontrar más puntos en común y que es en el continente es el que literal en 2015 publicamos, se acabó y hacemos un nuevo código.
la tienen mucho más fácil, ¿no? Porque tienen un código único. Es en todo código el único país, allá, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, Código civil y comercial. y comercial, ¿verdad? Así Ujú. se llama. Código civil y comercial Para toda la República para toda Argentina. Argentina. Pues es que sí. Y entonces, Pero es que, bueno, es que nosotros somos un Estado federal, para lo bueno y para lo malo, ¿no? exacto. Ahí sí. Exacto. Luego lo Luego debatimos. platicamos sobre eso. Sí, sí. No, es verdad, porque hay cosas, no dices, porque a todos nos explicaron, no, el federalismo y bueno, sí, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Sí, o sea, la cosa con Argentina es, hicieron este nuevo código y en el código establecieron la figura de la guardia y custodia compartida, que puede implicar muchas cosas. Una vez ya lo discutimos aquí y me viste con ojos de, por ejemplo, que Nunca, lo niego. en lugar La grabación. Ahí está la grabación. en lugar de que, por ejemplo, sea el niño que cambia de casa y que los 3 días a la semana se va con la mamá y 3 días de la semana se va con el papá, pues ¿por qué no el niño se queda en la misma casa y los que se mudan son los papás? Ahora te voy a ver con los mismos ojos. Pero mi punto es, Ya te acordaste. Pero estas fíjate. soluciones innovadoras no son cosas que discutamos nosotros. No, y que en a ver, otros lugares sí la se discuten. discusión es necesaria. Ujú. Vaya, no, me parecería que seguiríamos siendo un país muy atrasado si no nos atreviéramos a poner esto en la mesa. Quizá mi falta o mi sorpresa es pensar, y este programa, bueno, aunque de pronto se grabe, pero no hay toma 2, ¿verdad? O sea, esto es prácticamente en vivo, como diría alguna famosa sentencia, ¿verdad? Prácticamente en vivo. Pero te lo digo por esto, porque ¿cómo lo hacemos operativo? A ver, el niño se queda en la casa, familias reconstituidas. Ujú. Alguien se sale a la casa, otra familia, y de repente, oye, pues vénganse aquí a la casa donde Obviamente viven. atiende O sea, de los contextos, o sea, obviamente no va a ser una solución uniforme para todos, pero por ejemplo, en los regímenes de 3 días, 4 días, estos no son regímenes de guardia y custodia exclusiva. ok. O sea, no, estás pensando en 3, 4 días. ajá, por ejemplo, Yo 4 estaba días pensando en con la 6 meses y 6 meses, no. No, porque lo que nos importa es la estabilidad, ¿no? Entonces, 6 meses y 6 meses parece que es un cambio brusco, ¿no? Pero podrías encontrar mecanismos que funcionen para el niño, o siempre, por supuesto, escuchando qué es lo que quiere el niño, qué es lo que él está No, y aquí considera el que es contexto mejor. importa. El Ujú. contexto importa. Y como te digo, temas de guardia y custodia no necesariamente son temas de residencia, también son temas de decisiones y cuándo se toman las decisiones y cómo se toman las Sí, sí. decisiones. Entonces, parece que hay cosas, pero cuidado, o sea, mi tema con Argentina es que muchas veces cambiar las cosas de sopetón, o sea, crear un código nuevo, puede oscurecer problemas, tipo temas de convivencia entre los padres, ¿no? Regímenes de custodia compartida generan muchos más problemas para temas de violencia, o ni siquiera estoy hablando de violencia física, sino temas emocionales que tal vez en el juicio no fueron probados, pero que las mujeres continúan teniendo problemas de desbalance de poder, y forzar las convivencias puede generar muchos problemas también. Pero debemos entenderlo, lo que nos estás explicando, debemos entenderlo como una opción que se añade o es la opción, digamos, por default. Déjame entender esta parte, es decir, la custodia compartida sustituye a la forma tradicional de asignación de guardia y custodia. No, yo creo que ¿Estaríamos debería, pensando en un modelo sustitutivo o complementario? yo creo que debería de haber un menú de opciones. Esa Ok. esa es mi visión. Esto, porque ¿cuál es el problema otra vez del derecho de familia? ¿Cuál es el problema del interés superior? Es que no tenemos soluciones únicas, que nos importan los contextos, nos importan las personas, ¿no? Nos importa la opinión del niño. Pero entonces la responsabilidad del legislador, y me imagino que también del juez, sería dejar abierto este menú o que el menú contenga cuantas más opciones posibles para dar cuenta de esa pluralidad contextual también, ¿no? Ajá, o sea, que me den la flexibilidad para que los jueces o las familias puedan tomar esas decisiones, pero siempre y cuando podamos comprobar que las decisiones están siendo tomadas de manera autónoma, que no hay problemas de desbalances de poder. O sea, hay como muchos temas que discutir. El problema es que nosotros ni siquiera lo estamos discutiendo y seguimos operando bajo las mismas instituciones de toda la vida. Oye, Ana María, y en ausencia, porque ahorita el caso que Sofía nos comenta, pues es un caso que también tiene soporte, me imagino que en una realidad sociológica relativamente distinta, pero en una legislación. En ausencia, en el contexto mexicano de esta legislación, en esta sentencia la Corte dice, bueno, pero caso por caso, y aporta una serie de criterios. Aquí resalto algunos. Edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados,
tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio, que es lo que te decía, hace operativa la custodia compartida Claro, cuando a también. lo mejor uno de ellos, ¿no?, vive lejos, o sea, ahí está la dificultad. Y en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. ¿Cómo entender este párrafo maravilloso de la sentencia? Creo que es un párrafo de gran claridad que aporta, que abona, que fija lineamientos hacia adelante para jueces del Foro Común. Caso por caso, Ana María. Sí, como dices, yo creo que abona la discusión, pero no la cierra, ¿no? Porque esto es muy complicado y creo que tendría que irse abordando como exactamente con más casos, con más doctrina de la Corte, mientras no haya una legislación que permita reflexionar sobre estos elementos pues más abiertamente, ¿no? Es muy complicado. O sea, el problema, y yo creo que aquí lo que pone como eje la sentencia es que en estas decisiones o en estas realidades familiares, lo que tiene que ser eje primordial es el niño. Tenemos que pensar qué es lo mejor para él, no qué es conveniente o cómodo para los padres, ¿no? Y creo que en nuestro sistema de guardia y custodia, ya lo ha explicado Sofía, pues está, a lo mejor ya no estamos pensando en esta preferencia automática por la madre, para la madre, pero es una realidad, que son las madres quienes quieren o procuran o son las que se quedan como al cuidado de los hijos. Y los padres pues por ahí van unas horas los fines de semana, ¿no? Entonces tal vez ensayar o proponer otros tipos de guardia y custodia también podría ayudar a equilibrar los roles y también darle mayor libertad a las mujeres para que no sean como automáticamente las cuidadoras naturales, ¿no? Pero sí, creo que el juez tiene una tarea muy complicada, tiene una tarea de evaluar las circunstancias particulares, allegarse del mayor material probatorio, y ya lo discutíamos en otra ocasión, el peso que tienen las periciales en este caso, ¿no? Y en esta sentencia también se En esta menciona. sentencia, En esta el peso que le vamos a dar a una entrevista con un psicólogo, con lo que te dice el trabajador social, o sea, son casos a lo mejor que no son los grandes casos de la Suprema Corte, pero son los casos, yo creo que los más recurrentes del país y que son tragedias humanas, cada una de ellas. No, bueno, detrás de este 40% de litigiosidad en materia familiar que ustedes mencionaban al principio, pues cada caso, me atrevo a decir que en alguna medida, no quiero cargar las tintas tampoco, pero en alguna medida es un caso de cierta tragedia, de cierta descomposición. Vaya, no veo a ninguna familia totalmente feliz yendo a un juzgado familiar, ¿verdad?, pidiendo una intervención judicial. Es cuando de alguna forma la convivencia se descompone. Sí, se tocan las fibras más sensibles, ¿no? No es lo mismo perder un coche, perder una cantidad de dinero. Lo vemos en los litigios familiares donde, o sea, realmente se pelean y hasta las últimas consecuencias y llevan, en este caso, ya llegaremos a eso, el menor de edad cumplió, ya no es menor de edad, cumplió la mayoría de edad, ¿no? Entonces... Sí, porque se llevó años el asunto. Se llevó años el asunto. Se llevó Sí, inevitablemente. sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos porque todavía faltan bastantes temas y muy importantes. Temas que afectan a cientos de miles de familias, quizá millones de familias mexicanas y respecto a los cuales tenemos que tener un buen conocimiento. Regresamos enseguida, no se vayan. Estamos de regreso, estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, estamos platicando con Ana María Ibarra, con Sofía Treviño sobre patria potestad, pérdida de patria potestad, régimen de visitas y convivencia. Y te quiero preguntar, Sofía, sobre un concepto que está en la sentencia y que me parece que también nos ayuda a entender esto, que es el principio de autonomía progresiva de los menores. La idea quizá, bueno, ya nos lo explicarás, de que la edad que tenga el niño importa en esta situación de análisis caso por caso a la que Ana María se refería en el bloque anterior, darnos cuenta de cómo el niño va ampliando su espacio decisional, digamos.
¿Cómo entenderlo? Creo que lo interesante es que la edad importa, pero no solo la edad importa. O sea, la idea de autonomía progresiva, como veníamos platicando, es esta idea de reconocer a los niños como personas completas, ¿no? No como pequeños adultos, sino como personas completas que por lo tanto tienen capacidad. Sin embargo, reconocemos que los niños pasan un proceso de crecimiento en el que pueden desarrollar las habilidades para medir, por ejemplo, las consecuencias de sus actos, los riesgos a los que se enfrentan, y esto se desarrolla pues en la vida de las personas, ¿no? En la vida de los niños, y varía de niño a niño, ¿no? La idea de un niño de 8 años desde tal o cual manera es útil, pero también resulta que ese niño de 8 años, ¿bajo qué contexto se ha desarrollado? O sea, no estamos hablando de una edad fija para tomar determinadas decisiones. O sea, creo que a veces para ciertos tipos de cosas se pueden poner reglas claras de qué edades, pero la idea de la autonomía progresiva es que no solo voy a tomar eso en consideración, sino también voy a tomar niveles de madurez, voy a tomar en cuenta las condiciones sociales de desarrollo de los niños para ver si qué tanto pueden o no pueden medir los riesgos o las consecuencias de cierta toma de decisiones, ¿no? Ahí la sentencia maneja un concepto que obviamente pues, a mí me gusta mucho, que es ponderación judicial. Es decir, se tiene que hacer una especie de... Sí, voy a tomar en cuenta como todos estos factores para determinar qué valor le voy a dar a cada uno y así poder tomar una decisión sobre la opinión de los niños, cuál es el valor de la opinión de los niños, expresa o tácita. Y en este caso parece que es un ejemplo perfecto de adolescentes que pueden tomar la decisión de convivir o no convivir con su padre, ¿no? Y en este caso ellos decidieron no convivir. Parece que por ahí va y no creo que sea el único caso en el que... No, no, pero, vaya, la discusión aquí es que ellos dicen, no quiero convivir con mi papá, ¿no, Ana María? Sí, vaya, este reconocimiento que los niños no son solo objetos de tutela, sino que tienen intereses, incluso intereses que son distintos a los intereses que tienen sus padres y que esos intereses merecen también reconocimiento. Entonces, la Corte, en una evolución progresiva también de precedentes, ha dicho primero hay que escuchar, primero en algunos precedentes dijo, hay que escuchar a los niños. Todos estos juicios, pues estamos hablando de ellos, ¿cómo no los vamos a escuchar? Preguntarles qué piensan, ¿no? Y en unos casos posteriores fue diciendo, bueno, hay que preguntarles qué piensan, pero también lo que piensan debe tener algún peso en la decisión. Y entonces este criterio es lo que se ha ido ponderando, claro, de acuerdo al tipo de decisión. Pero yo creo que este principio de autonomía progresiva no tiene que ver solo con que los niños puedan tomar decisiones por sí mismos, sino que su opinión cuenta y que son parte del proceso, ¿no? En algunas sentencias, por ejemplo, muy interesantes en otros países, se han escrito sentencias dirigidas a ellos, explicándoles, a ver, mira, lo que está aquí pasando es que tu mamá y tu papá están, los dos te quieren, pero estamos determinando qué es lo mejor para ti. Vaya, en palabras muy coloquiales, que el niño pueda entender, que se pueda sentir integrado en el proceso, ¿no? Entonces, este principio de autonomía progresiva yo creo que es lo que le da validez o reconocimiento a ese entendimiento del niño como sujeto de derechos y no como objeto de tutela. Te quiero preguntar en ese sentido, Ana María, ¿qué tanto se deben tomar en cuenta? Pienso en un juez del fuero común que está resolviendo cientos de asuntos seguramente muy parecidos a lo largo del año y miles a lo largo de su carrera. ¿Qué tanto se debe tomar en cuenta la evidencia fáctica, los datos empíricos? Porque una de las cosas que me gustó mucho de la sentencia es que dice, a ver, para valorar el interés superior y la posibilidad de, digamos, validar la voluntad de los menores de no convivir con el papá, se dice en la sentencia, ¿qué tanto desarrollo escolar tienen? ¿Cuáles son sus condiciones de higiene personal? Resulta que uno de ellos, creo que el niño tiene 9.4 de promedio, y que es el mayor, y la niña salió con un reconocimiento del mejor promedio de no sé qué comunidad, en fin. O sea, la sentencia no se queda en cuestiones abstractas, sino que dice, a ver, la vida cotidiana de estos niños, uno de ellos que ya
cuando se dicta la sentencia, efectivamente lo mencionaste, ya es mayor de edad. La otra está a punto de cumplir, la niña, le faltaban 2 años para la mayoría de edad, tenía 16, pero ¿es oportuno? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio quizá? No lo sé, lo planteo. Sí, precisamente. ¿Qué tiene que evaluar el juez? El grado de madurez del niño y el tipo de decisión de qué se trata. En este caso estamos hablando de visitas y convivencias, no estamos hablando, por ejemplo, de reasignación sexogenérica, ¿no? Ahí sería otra cuestión, Sí. o en una decisión que pudiera poner en riesgo la vida del niño. Estamos hablando de si el niño quiere o no quiere convivir con su papá. Por otro lado, el grado de madurez, ¿cómo lo determinamos? Creo que es, pues, absolutamente casuístico y absolutamente el juez tiene que allegarse del mayor número de pruebas. Usar la intuición creo que también es conveniente. Acá la Corte, por ejemplo, ya no había participado como en toda esta etapa de desahogo de pruebas, pero reconstruye, ¿no? ¿Qué elementos a partir del expediente pueden darte como indicaciones del nivel o el grado de madurez de estos niños? Bueno, primero la edad, que también importa. Esta niña tiene 16 años, el niño ya, bueno, ya no es niño, entonces incluso ya sale de la jugada. Y obviamente importa que estamos hablando aquí de adolescentes, y ahí se hacen también algunas consideraciones en la sentencia sobre el proceso que llevan los adolescentes como de independencia, de autonomía frente a sus padres. Incluso se dice, podría ser contraproducente obligarlos a convivir con su padre. O sea, Ese es el reverso de la moneda. ¿por qué no mejor que el padre procure, que creo que es un poco lo que está en el trasfondo de la sentencia, por qué no procura él, por métodos informales, acercarse a sus hijos para generar esto o reconstruir estos lazos de amor y no dictarlos de esta forma como tan obligatoria y Agresiva. agresiva? Es que me parece que por ahí va la sentencia de la sala en el recurso de apelación cuando se determina el régimen de convivencia, digamos, un régimen abierto Sí. de visitas y convivencia, como que la sala le dice, bueno, pues ustedes pónganse de acuerdo en la medida en que los propios niños se sientan cómodos visitando a su papá o conviviendo con su papá. Y esto que dices ahora tiene mucho sentido, ¿no? Abona en esa dirección. La sala creo que dio ahí un esquema favorable a los derechos de los niños también. Sí, totalmente, y el tribunal colegiado también. Lo que hace la Corte acá es confirmar, ¿no? Lo que habían venido haciendo estas instancias, donde entienden estos jueces, pues a veces los zapatos y a la fuerza, ¿no? Y vaya, o sea, es precisamente evaluar este grado de madurez. Y esta situación particular de estos chicos, donde pues ya son adolescentes y sería contraproducente imponerles un régimen así forzado. Mencionaste edad, mencionaste nivel de madurez, ¿el medio social y cultural importa también? Sí, por supuesto, son, digamos, estos factores que tienen que evaluarse para... Yo lo dividiría en grado de madurez y tipo de decisión, y como que el grado de madurez está en construir o entender el grado de madurez de un niño, niña o adolescente, intervienen ahí sí el medio ambiente, el contexto, la edad. El hecho de que los niños estuvieran escolarizados, tuvieran buen rendimiento escolar. Son indicaciones, ¿no? Quizá no nos dicen del todo cuál es su grado de madurez, porque tal vez un chico que tiene un excelente promedio escolar es muy bueno académicamente, pero sí está retraído socialmente. O sea, no podemos tampoco decir que el promedio nos va a determinar su grado de... Tráigame la boleta de calificaciones y ya con eso. Exactamente. O sea, sí es complejo y pues ahí es donde el juez pues la hace un poco de psicólogo, de sociólogo, y pues tiene que apoyarse fuertemente en estas disciplinas. Y en las pruebas periciales correspondientes. Hay una parte, Sofía, en la sentencia que la Corte usa una palabra interesante, creo yo, que seguramente nos va a permitir una reflexión igualmente interesante. Se cuestiona el papel de la judicatura cuando existe, dice, una fractura de una relación familiar. La palabra fractura, es decir, evidentemente derivado de la falta de convivencia de los papás, del incidente que tú misma citaste al inicio, donde el niño mayor sufre quemaduras estando de visita con su papá, pues del hecho de que el papá quizá pues ya tenía
otro proyecto de vida, con otra familia, con otra señora de donde nace un tercer hijo incluso, evidencian esta fractura. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿y qué puede hacer el derecho frente a eso? ¿Cómo reacciona el derecho? ¿Cuál es el papel y los límites de la judicatura operando en ese tipo de contextos? Sí, o sea, lo que me gustaría, después de lo que dije, me quedé pensando y me gustaría decir que dentro de estas reglas como instituciones bastantes como camisas de fuerza, la verdad es que he platicado con jueces locales y la creatividad de estos jueces es muy impresionante. Muchos jueces muy dedicados que teniendo estas reglas, a veces rígidas, a veces como ya en desuso, han encontrado maneras efectivas de intervenir en estas situaciones con la menos afectación posible para los niños, para los papás. ¿Por qué? Porque yo sí creo, y está también comprobado como en estudios, que los jueces sí desarrollan una especie de intuición diferente. O sea, al enfrentarse en muchas ocasiones con este tipo de problemas, sí generan como un sexto sentido de cómo están las cosas en estos casos. Un paréntesis aquí, los expertos en materia de razonamiento probatorio no sé cómo tomarían esto. No, pero está, o sea, Hay evidencia. ahí No, es que no, el modelo racional de la prueba, que es el que más o menos se ha venido imponiendo, digamos, en el discurso jurídico más reciente, estoy pensando en autores como Michele Sí, sí. Tarufo, en fin, Jordi Ferrer. exacto, en la escuela de Girona, de la Universidad de Girona, en fin, justamente luchan contra esa. Es que no se opone, creo que no se opone. Yo estoy de acuerdo, no se opone. El hecho de que exista no quiere decir que el juez no tenga que justificar sus decisiones. Racionalmente. Y que esa justificación sea racional y que esa justificación sea revisable. Pero ¿cómo racionalizas una intuición? No, esto te lo digo así, estudios de identificación, o sea, de la práctica judicial genera, es como una habilidad, ¿no? Intuición suena como un poco así esotérico, pero Bueno, no sé, suena así como medio loco. pero sí hay todo un generas como discurso, hay una- todo un discurso de esta rama del conocimiento jurídico que se llama razonamiento probatorio contra el uso derivado del propio principio de inmediación. O sea, la justificación del principio de inmediación es, si el juez los ve, si el juez los tiene frente a sí, los escucha y se da cuenta del tipo de persona que son, entonces el juez sabe intuitivamente cuál es la No, mejor eso No, decisión. pero es que creo Siento que se no. opone como a... Sí. No estoy hablando... O sea, hay De prejuicios corazonadas, también. ajá. Hay prejuicios. Y no queremos Prejuicios, prejuicios. corazonadas, no. Pero sí hay una habilidad que se desarrolla. Para identificar problemas y para a lo mejor ser creativo en la solución. Exacto. Sí, No tanto para determinar la veracidad de los hechos. Exacto. En esto que decías que has platicado, yo también en mi experiencia práctica he visto que sí los jueces de lo familiar tienen un tipo de razonamiento diferente a jueces penales, por ejemplo, No, diferente a cualquier tipo de juez. A por cualquier el tipo de problemas. o incluso a jueces constitucionales también, ¿no? Sí, por el tipo de creatividad que implica. O sea, por ejemplo, hay la posibilidad de... Ellos tienen que diseñar este régimen de convivencias, ¿no? Y, por ejemplo, ya también se abandonó la idea de que la convivencia es ir la visita, ¿no? Que vienen por el niño, se lo llevan y lo regresan. No, El fin la de visita semana. también, por ejemplo, es el contacto. O sea, en otras jurisdicciones no se habla de visita, se habla de contacto. Y qué tipo de contacto va a tener y qué significa, por ejemplo, que tenga contacto a través de videoconferencias o de Bueno, chats pensando o de pensando todo. en familias que viven en varios países. Por ejemplo, o sea, Ahí tiene hablar de mucho contacto y sentido. no de visitas Contacto parece que es más transfronterizo, útil. sí, sí. No, para que ya Contacto no, transfronterizo. todos estos temas son como muy importantes y yo sí creo porque he hablado con ellos y he leído sentencias, vamos, Pero no le en todos pode- los casos, pero- pero hay por supuesto, el mundo ideal es que no lleguen estos conflictos a los jueces, ¿no? No, pero estamos lejos. de Ajá, eso. estamos lejos de esos y cuando hay la necesidad de tomar decisiones, porque hay gente que no se pone de acuerdo, con todo el mundo no nos ponemos de acuerdo por muchas razones, pues parece que los jueces tienen habilidades y tienen el derecho y tienen los derechos humanos para intervenir en estos conflictos de manera siempre justificada, con buenas razones, con buenos argumentos que serán siempre verificados por alguien más, ¿no? Pero no le podríamos llamar creatividad en vez de intuición. De esa forma. Empatía, quizás. Empatía. No, y además porque hay algo que, en eso yo creo que nadie que no ha sido juez de lo familiar puede tener la película completa, que es que los jueces que están recibiendo centenares de casos cada año, pues se enfrentan, lo tienen en su mesa a esta pluralidad de formas de convivencia familiar a la que ustedes se referían al inicio. ¿Sí? Nadie como un juez de lo familiar para ver la diversidad
la pluralidad de problemas que la convivencia familiar arroja y que por muchos libros que hayas leído, por muchos tratados que hayas revisado, etcétera, pues eso te lo da el contacto con esa realidad, ¿no? No, y el reto de observar y analizar esa realidad libre de prejuicios, ¿no? Porque son situaciones muy cotidianas sobre la que nosotros como personas hemos internalizado ciertos valores o ciertos juicios, ¿no? Entonces, creo que el juez familiar también tiene ese reto de evaluar una situación que le es cercana, pero imparcialmente. Y además, en esa lógica de los prejuicios que muy bien señalas, a lo mejor pensamos que es muy sencillo llegar a ciertas soluciones. Y ya cuando tienes el problema enfrente y lo tienes que resolver una y otra vez, pues resulta que no es tan sencillo tampoco. O sea, es una tarea titánica. Y además súmenle a eso carga de trabajo. Es lo que estaba yo pensando, ¿no? Esta carga titánica que le ponemos especialmente a los jueces locales, porque al amparo llega mucho menos y los recursos invertidos en la justicia local son, o sea, comparativamente con, por ejemplo, Argentina, o sea, es impresionante que en México no le invertimos a la justicia local, no le invertimos a los jueces. A la mediación. ¿Por qué tener que llegar a un... Allá hay un área de oportunidad. Sí, el otro día leí un post en Facebook de un abogado que se quejaba que en los juzgados familiares de una entidad federativa, no vamos a decir cuál, faltaba ventilación. Es decir, había una buena cantidad de personas a la hora pico, digamos, del juzgado, y el calor era sofocante. Bueno. Y ahí lleva una audiencia a un niño. Ahí está. Y más cuando, pues a veces, como tú muy bien lo señalas, Ana María, pues está polarizado. O sea, llegan ya los ánimos cargados, ya de por sí. Y no hay una respuesta institucional adecuada. Pues, ¿qué está pasando ahí también, no? Creo que ahí tenemos un reto. ¿Qué hace falta? ¿Recurso humano, recurso financiero? Yo sí creo que hace infraestructura. falta que mucha atención se pone en el Poder Judicial Federal, pero hace mucha falta recurso y atención y darle prioridad a la justicia local. Y hay muchos estudios, o sea, no es la primera vez que se habla de esto, justicia cotidiana, la importancia de la justicia que está más cerca de la gente, la importancia de invertir en estos jueces que tienen estas tareas monstruosas, titánicas, y pues ponerle el dinero y ponerle la atención que merecen. Si de ti dependiera, ¿estarías a favor de un código único en esta materia para México? Ana y yo tenemos... Por eso te estoy preguntando. Y creo que mi opinión no importa tanto. No, claro, porque tú eres experta en este tema. La realidad es que existe un código ya constitucionalmente después de la reforma de justicia. Sí, no, ya está, pero digamos, si de ti dependiera, ¿lo dictaríamos mañana o no? Para mí no. Un código único. No te parece la mejor solución. No. ¿Tú, Ana María? Sí. ¿Tú estarías a favor? Sí. Para mí el tema del derecho a familia es un tema de derechos y los derechos tienen que ser iguales para todos, en todo el territorio independientemente de la entidad en la que hayas nacido. Bueno, ahí está el debate. Pero este debate no se tiene. Y tenemos parado en el Congreso el Código Único Procesal, que tiene atoradas a todas las legislaturas locales. Entonces es muy importante que ese Código Único Procesal se saque porque hay muchos temas que se están discutiendo que no estamos pudiendo, o sea, estamos criticando estas reglas bizantinas que no sirven, pero pues resulta que las legislaturas de los estados tienen las manos atadas porque no pueden reformar sus códigos procesales. O sea, creo que eso es algo, ya si no queremos invertir, porque no tenemos tanto recurso, pues al menos saquen un código único. Indispensable. Ahí está el llamado al legislador también. Bueno, Sofía Treviño, Ana María Ibarra, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender este amparo directo en revisión 1674-2014 y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.